Hola estudiantes, ¿cómo están? En el video de hoy hablaremos del almacén farmacéutico y seguimos dentro del decreto 466. Aquí hablamos de qué es un almacén farmacéutico, cuáles son las condiciones para instalarlo, cuáles son las cosas que puede o no puede hacer y quién lo dirige. Continuando con el decreto 466, hoy nos referiremos a lo que tiene relación con los almacenes farmacéuticos. ¿Por qué nos vamos a dedicar a los almacenes farmacéuticos? Porque los auxiliares de farmacia que se conviertan en prácticos en farmacia pueden poner su propio almacén farmacéutico. Y también los técnicos en farmacia pueden poner su propio almacén farmacéutico sin requerir en ninguno de estos casos de un químico farmacéutico. Podrían también poner una farmacia, pero en ese caso tendrían que contratar un químico farmacéutico. ¿Ya? Por eso nos vamos a referir en particular a las normas que se aplican a almacenes farmacéuticos. Un almacén farmacéutico es un establecimiento o parte de un establecimiento destinado específicamente a los siguientes productos: medicamentos de venta directa, medicamentos de venta bajo receta médica que figuran en el título 10 del decreto 466 y elementos médico-quirúrgicos de primeros auxilios y de curación. Por lo tanto, en un almacén farmacéutico no se puede dispensar todas las cosas que ustedes dispensan en una farmacia. Quedan eliminados la mayor parte de los medicamentos que se venden con receta retenida y no se puede vender nada con receta cheque. Como ustedes se van a convertir en prácticos en farmacia, que equivale al título de técnico en farmacia, es importante recalcar cuáles son las cosas que pueden hacer en el caso de que quieran emprender un negocio y poner un almacén farmacéutico. Entonces voy a detallar cuáles son los productos que se venden con receta retenida que se permiten vender en un almacén farmacéutico. Están divididos por grupos y por uso terapéutico. Entonces, lo primero que aparece en el grupo 1 es la lidocaína. Se puede expender como gel, solución o spray. El diclofenaco sódico se puede expender en comprimidos de 50 miligramos o en supositorios infantiles de 12,5 miligramos. El metamizol sódico o dipirona se puede expender inyectable. El halopurinol en comprimidos de 100 miligramos. La clorfenamina en comprimidos o en solución inyectable. La loratadina en comprimidos o en jarabe. La prednisona solo en comprimidos de 5 miligramos. La carbamazepina en comprimidos. La fenitoína en comprimidos. El mebendazol en comprimidos y en suspensión. La amoxicilina en cápsulas de 500 miligramos o en jarabe de 500 miligramos. La benzilpenicilina se puede dispensar solamente en ampollas. La penicilina benzatina o benzatina benzilpenicilina también en sus formas inyectables. La cloxacilina se puede despachar en comprimidos de 250 y de 500 y en polvo para solución inyectable de 500. La eritromicina en comprimidos de 500 miligramos. El cotrimoxazol como cotrimoxazol simple o cotrimoxazol fuerte en comprimidos y también como suspensión como cotrimoxazol simple o en solución inyectable. También se puede despachar el cloranfenicol oftálmico tanto en ungüento como en colirio. El clotrimazol en óvulos y en cremas. La nistatina en comprimidos vaginales y en pomada. El aciclovir solo como crema. El metronidazol en comprimidos vaginales y en comprimidos de 250 y 500 miligramos. El ferroso gluconato en solución oral. El atenolol en comprimidos de 50 y 100 miligramos. El lisosorbide en comprimidos sublinguales.
la nitroglicerina en comprimidos de 0,6 miligramos, el propanolol en comprimidos de 10 y 40 miligramos, la digoxina en comprimidos de 0,25 miligramos, el enalapril en comprimidos de 5 y de 20 miligramos, la hidroclorotiazida en comprimidos de 50 miligramos, el losartán en comprimidos de 50 miligramos, la metildopa en comprimidos de 250 miligramos, la atorvastatina en comprimidos de 20 miligramos, el genfibrosilo en comprimidos de 300 miligramos, la gliciofulvina en comprimidos de 500 miligramos, la vacitracina con neomicina en pomada, la hidroclorotiazida en comprimidos de 50 miligramos, la furosemida en comprimidos de 40 miligramos, la famotidina en comprimidos de 40 miligramos, la metoclopramida en solución como gotas y la domperidona como supositorio, la atropina como solución inyectable, la papaverina como solución inyectable, la loperamida en comprimidos de 2 miligramos, la betametasona en comprimidos de 0,6 miligramos, el clobetasol en crema, el levonorgestrel en comprimidos de 0,75 y de 1,5 miligramos, el levonorgestrel más etinilestradiol en comprimidos de 0,15 y 0,3 miligramos respectivamente, estrógenos conjugados en dosis de 0,625, la clorpropamida en comprimidos de 250, la insulina en suspensiones inyectables, la metformina en comprimidos de 850, la tolbutamida en comprimidos de 500 miligramos, la levotiroxina en comprimidos de 0,0 miligramos y 0,1 miligramo, y finalmente el propiltioduracilo en comprimidos de 50 miligramos, el timolol en solución oftálmica en dos concentraciones, en 0,25 y 0,5%, atropina en solución oftálmica, fenotiazina, clorpromacina en comprimidos de 25 miligramos, sertralina en comprimidos de 50 miligramos, salbutamol como jarabe, como suspensión para inhalación y en comprimidos, la beclometasona como aerosol para inhalación, el potasio gluconato como elixir y por último la vitamina A, C, D en solución oral para gotas. Esto significa que solamente pueden vender estos medicamentos que se venden con receta médica retenida, ninguno que no aparezca aquí. Por ejemplo, si sale el diclofenaco, está en los comprimidos de 50 miligramos, pero no podrían tener dentro del almacén farmacéutico diclofenaco de 100 miligramos, como ejemplo. Y así hay varias presentaciones que no están incluidas en este listado de productos. Los almacenes farmacéuticos pueden instalarse de forma independiente con acceso a las vías públicas, igual que una farmacia, como un espacio circunscrito o dentro de otro espacio, como el ejemplo que yo les ponía de las farmacias Jumbo, que están dentro del supermercado en un espacio circunscrito, pero no tienen como un local que se cierre con cortina y todo dentro, sino que es un mesón abierto al público entre medio de las góndolas. También se les permite a los almacenes farmacéuticos vender medicamentos a través de medios electrónicos, siempre y cuando cuenten con la autorización de instalación y funcionamiento, cuenten con un sitio electrónico y tengan un servicio de entrega, según dice ahí por las disposiciones del título sexto bis. La dirección técnica de este establecimiento estará a cargo de un práctico en farmacia. Un práctico en farmacia es una persona que se formó como auxiliar de farmacia y que ha ejercido con autorización sanitaria como tal durante al menos 5 años y rinde en forma correcta el examen de competencia para convertirse en un práctico en farmacia. En el fondo, el servicio de salud reconoce la experiencia
de un auxiliar de farmacia y le permite convertirse en un práctico en farmacia siempre y cuando cuente con los conocimientos adecuados para realizar dicha labor. En el caso de los técnicos en farmacias que estudian en un centro de formación técnica, ellos se titulan de técnicos en farmacia, no requieren ninguna autorización adicional, pues los CTF están eh, acreditados por el ministerio y se recibe el título y automáticamente aparecen en el listado de prestadores individuales en salud, cosa que no ocurre con el auxiliar que se debe inscribir, salvo que haya sido inscrito posterior al 2011, puesto que antes del 2011 nadie se acreditaba dentro de estas páginas que se fueron creadas ese año y por lo tanto todo auxiliar que tenga su certificado que lo acredita como tal no está inscrito automáticamente, sino que debe inscribirse en el caso de que no lo haya hecho. Ahora, cada vez que tenemos un auxiliar nuevo autorizado por el ministerio o un práctico en farmacia, el ministerio automáticamente lo sube a esta página. En el caso de la ausencia del director técnico del almacén farmacéutico, que es el práctico o técnico en farmacia, deberá dejar un reemplazo de otro práctico en farmacia y deberá registrar conforme al artículo 64 su ausencia en el libro de recetas, que hoy en día es el libro de inspecciones. En relación a la venta de productos, aquí se reitera que está prohibida la venta y la adquisición de productos farmacéuticos no autorizados para un almacén farmacéutico, que vuelvo a repetir, son aquellos de venta directa, los con receta retenida que aparezcan solo en el título 10 y tienen permitido vender accesorios médicos y otros. ¿Ya? También tiene prohibido la preparación de productos oficinales o magistrales, es decir, aquí no hay recetario. Todas las recetas que cumplan con el título 10, es decir, todas aquellas recetas por productos que requieren receta retenida, deberán archivarse correlativa y cronológicamente y deben estar a disposición de la autoridad sanitaria en caso de que sufran una inspección. ¿Cómo obtengo la autorización para el funcionamiento y instalación o traslado de un almacén farmacéutico? En el caso de los almacenes ocurre lo mismo que en el caso de las farmacias. Se debe enviar una solicitud por escrito donde se individualiza, tal como aparece en la hoja puesta a mano derecha, los datos del local, la identificación del propietario, la identificación del representante legal y la identificación del director técnico, es decir, deja claro cuál es el nombre, el RUT, la dirección particular y el horario que va a ejercer el técnico en farmacia o el práctico en farmacia como director técnico de un almacén farmacéutico. Además de todas estas documentaciones, se vuelve a repetir nuevamente lo que ocurre con las farmacias. Además de estos papeles, se deben adjuntar copias autorizadas que demuestren que este local está apto para funcionar como almacén farmacéutico, es decir, que tenga conexión al agua potable, necesito el certificado de número para confirmar que el local tiene recepción final y otras. También debe contar con una autorización del Instituto de Salud Pública respecto de los muebles donde se van a guardar o colocar los medicamentos.
igual que en el caso de las farmacias, debe comunicar por escrito al Instituto de Salud Pública cuál es el horario del almacén farmacéutico y debe anunciarlo, igual que la farmacia, en un letrero que esté accesible y en un lugar visible para todo el mundo. Respecto de la planta física, recordamos que es un lugar que debe estar circunscrito, es decir, un espacio físico real que permita asegurar el almacenamiento y conservación adecuada de los productos farmacéuticos. Aquí volvemos a pensar en muebles que tienen que estar a más de 10 centímetros del suelo, cosa de que la primera repisa no toque el suelo y de esa manera los medicamentos no estén en contacto directo con el suelo. Tienen que tener pisos, murallas y techos lavables. Y además, esto puede contar con un servicio de fraccionamiento, igual que las farmacias, pero deberá cumplir con lo que indica el artículo 14 y el 14 bis, donde se habla de que yo puedo considerar como almacén farmacéutico poner mi propio espacio de fraccionamiento que deberá estar separado del resto o contratar servicios externos para el fraccionamiento. Además, igual que la farmacia, debe exhibir un letrero afuera que diga que es un almacén farmacéutico, evitando de toda forma posible que se lleve a confusión y además, igual que en la farmacia, debe figurar el nombre del práctico o del técnico en farmacia que oficia como director técnico de este almacén farmacéutico. En relación a las normas que debe cumplir un almacén farmacéutico, están las referidas a la exhibición y expendio de acuerdo al artículo 14A, porque se refiere en particular a un almacén farmacéutico, porque dicho artículo habla de la venta con receta simple, con receta retenida, con receta cheque o sin receta, ¿ya? Pero nosotros en particular sabemos que los almacenes solamente pueden vender medicamentos de venta directa o de venta bajo receta, siempre y cuando correspondan a aquellos que están en el título 10 y que el lugar donde yo pretenda almacenar o exhibir estos medicamentos debe haber sido autorizado previamente por el ISP. Que es lo que habla abajo en la segunda parte respecto del párrafo 4. Y por último, en relación a la asignación de turnos, los almacenes farmacéuticos en general no hacen turnos, es a las farmacias a las que se les asignan turnos. Pero tal como dice el párrafo 5, en el caso de que estemos en un lugar que no tiene farmacias, que dentro del territorio nacional existen, pero tenemos almacenes farmacéuticos o establecimientos eh, médicos, puede el servicio de salud asignar los turnos tanto a los almacenes como a algún servicio de salud con el objeto de que la población tenga acceso a medicamentos en otros horarios, que no sean los horarios regulares. Pero esto, tal como acabo de indicar, son casos excepcionales, no es lo normal. Y por último, también debe cumplir con la información de los precios, ya sea por el listado, el medio electrónico y por supuesto todos los envases deben contar con su precio impreso. Por último, los almacenes farmacéuticos deben mantener una existencia mínima de forma permanente de productos farmacéuticos y para esto debe circunscribirse a aquellos indicados en el petitorio farmacéutico mínimo, de acuerdo a los artículos 94 y 101 del Código Sanitario
que veremos más adelante. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.